Bé, altra vegada, bona tarda. Ara faré la presentació dels dos escriptors que tenim aquí al damunt d'aquest petit escenari, la Mònica Esgustovà, Juanjo Semillás. Moltíssimes gràcies de ser aquí a tots dos. A partir d'aquest moment parlaré en castellà. Disculpeu el meu accent, que ja sabeu que és un accent de castellà olotí, però així ho hem decidit i, per tant, em sembla la millor manera. Bien, muchas gracias de estar aquí para hablar de la mujer silenciosa. Y hago esta pausa dramática porque este año los títulos no parece que sean muy adecuados a las expectativas de los autores que están aquí y me disculpo. Voy a explicar por qué están estos títulos y, de hecho, es una excusa para poder empezar las charlas. En este caso, estamos aquí para hablar de vidas escritas, de qué significa escribir vidas y el título La mujer silenciosa me sirve a mí para poner en relación, en realidad, dos novelas tan distintas como son La dona silenciosa de Mònica Esgustovà y La mujer loca de Juanjo Semillás. Son solo dos novelas dentro de dos producciones narrativas importantes. Mónica es traductora, es periodista, es en definitiva escritora. Últimamente, además, acaba de publicar una novela que quizá podría haber sido objeto de esta sesión, mucho más que La dona silenciosa, puesto que es la hija de Stalin, la filla de Stalin, y por lo tanto se trata de una novela efectivamente construida sobre un personaje real, documentable y además una novela impactante desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde esta relación que estamos indagando entre la realidad y la ficción a la hora de construir la obra literaria. Juanjo Semillás es inútil presentarlo. Muchos de los que estáis aquí estáis por su literatura, por sus novelas, por sus anticuentos, por sus crónicas en el país. Y yo, y juntamente conmigo, la organización del MOD, le pedimos que viniese para hablar de una novela que no es su última novela. Su última novela precisamente es Desde la sombra y es la novela que ahora está presentando. Pero le pedimos que viniese a hablar de La mujer loca. Una novela donde la figura de la mujer es esencial, donde aparecen unas cuantas mujeres que tienen un papel fundamental desde distintos puntos de vista, siempre relacionados con el lenguaje, donde la figura de la mujer, aunque esté hablando constantemente, es una figura silenciada y por lo tanto silenciosa. Y desde esta perspectiva se construye también un personaje que es también propio de la literatura de Millás, que es el propio Millás, un personaje que precisamente acude a una psicoanalista para descubrir cuál es
su relación con la escritura y concretamente con una crisis de escritura y un personaje que es un personaje literario, pero al mismo tiempo, como su mismo nombre indica, un personaje real, el mismo Millás. En esta novela de Millás, La mujer loca, aparece una frase que conectaría las dos novelas, La mujer silenciosa, La dona silenciosa, La mujer loca, y es una frase situada en unos personajes que se dedican a la meditación. Y dice, el fin de la meditación es la conquista del silencio. Por lo tanto, la tensión entre palabra y silencio en La mujer loca a mí me parecía que conectaba con esta mujer silenciosa, esta mujer madura de Praga. Por aquí también conectaríamos con una de las novelas de Millás, Dos mujeres en Praga. Por lo tanto, aquí tenemos dos escritores a los cuales pedimos que hablen de sus mujeres, de sus creaciones literarias, de sus mujeres literarias. Bueno, ladies first. Ladies first. Bona nit, estic molt contenta d'estar aquí. Fa molt de temps que no he vingut a Olot, des dels temps que amb els meus pares pujàvem als volcans. Doncs moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies a l'organització per haver-me convidat. La verdad es que en mis novelas la mayoría de los personajes principales son mujeres. Y la verdad es que no sé por qué, no es que los hombres me interesen menos, pero quizás entiendo mejor a las mujeres, ¿no? Creo que debe ser básicamente esto. Y además, como, hablando de las mujeres silenciosas, que las mujeres silenciosas, yo esto lo entiendo como mujeres anónimas, ¿no? Pues es más o menos de esto que yo escribo. De estas mujeres que no tienen voz, que son vidas particulares, que generalmente no las conocemos y no tienen lugar en la historia, aunque muchas de ellas la han vivido, ¿no? Entonces, la mujer silenciosa, por ejemplo, es una señora que vivió a través del siglo XX. Ella nació al principio del siglo XX y vivió todo el siglo XX. Yo aquí si tengo que revelar algún secreto de mi cocina, entonces me basé vagamente me basé en la vida de mi abuela, que nació en un castillo y murió en un barrio periférico de Praga. O sea que esto os dice como de qué manera la trató la vida, ¿no? Y entonces todas mis mujeres, digamos que tienen el marco de alguna historia muy adversa. Esta es mi manera, digamos, de hacer como memoria histórica. Y son mujeres, por ejemplo, mi penúltimo libro habla de las mujeres en el Gulag, se llama La noche de Valia, es de la editorial Destino. Y verdad que no conocemos mucho los destinos de las mujeres en el Gulag. Del Gulag se ha hablado menos de lo que se tenía que hablar, mucho menos de lo que se ha hablado de los campos de concentración nazi, pero se ha hablado muy poco de las mujeres que han vivido allí. La última novela que tú has mencionado, Las rosas de Stalin, pues tal como has dicho, pues la protagonista es la hija de Stalin, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos de la hija de Stalin? Prácticamente nada. Habremos visto alguna foto en el periódico. Sabemos que
que vivía evidentemente en Rusia, donde nació, y que en un momento dado se fugó a los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Es eso lo que más o menos conocemos. Entonces, lo que a mí me interesaba es cómo ponerme dentro de esta mujer. Más que escribir su biografía, no me interesaban todos los detalles de su vida. Me interesaba meterme dentro de su piel y ver cómo habrá llevado ella todo eso, por qué habrá tomado la decisión de emigrar, de irse de un país donde se podría decir que probablemente estaba bien, ¿no?, en la Unión Soviética, donde formaba parte del establishment, y por qué se fuera a a los Estados Unidos, donde no conocía a nadie y era una desconocida también. Pues eso, o sea que me interesa ver la psicología de la mujer desde dentro, meterme dentro de ella, y desde la empatía ver su vida, como las adversidades de la historia le impiden vivir según qué cosas que normalmente en tiempos de paz sí que podría vivir. Generalmente es un poco como comparar los tiempos de paz con los tiempos de guerra, un poco a mi manera más de miniatura. Pero bueno, es un poquito como quizás que podría ser lo que sería la guerra y paz, comparar la vida en un ambiente y en el otro, ¿no? Buenas tardes, gracias por venir. Yo no sé por dónde empezar muy bien, porque la novela esta, La mujer loca, la publiqué hace 2 años, sí, y la verdad es que me he olvidado de ella. Oh, pero, no, por favor. Pero en lo que recuerdo, trata de una mujer que esto no es verdad que yo me olvido de las cosas que escribo y cada día más. Me las recuerdo. Cuando acabo de escribirlas, tengo un problema, y es que no sé nada de ellas porque las acabo de escribir. Y cuando hace 2 años que las he escrito, no sé nada de ellas porque hace 2 años que las he escrito, ¿no? Y sé algo de ellas en el momento en que estoy promocionándolas, porque a medida que me van preguntando sobre ellas, pues voy improvisando un discurso, que es una especie de novela paralela, y cuando ya tengo el discurso hecho, se acaba la promoción. Y ahora yo no me acuerdo de lo que dije de La mujer loca en su momento, pero bueno, creo recordar que es una mujer que tiene delirios de persecución con el lenguaje, que el lenguaje la persigue, ¿no? Y es una mujer a la que se presentan frases y palabras que tienen problemas, porque ella se ha convertido en el mundo delirante en el que vive, se ha convertido en una especie de doctora de las palabras, ¿no? Y entonces recibe, cuando acaba su trabajo, ella trabaja en una pescadería, y por las tardes, cuando llega a la pensión donde vive, recibe palabras por una bata blanca, y la novela empieza con una palabra así, con problema. Problema es la primera palabra que se presenta porque es una palabra que no existe. Problema no existe. Y entonces, claro, ella, la doctora, me dice: ¿cómo es posible que no exista si estoy aquí? Dice: pues no existes porque no estás en el diccionario. Y entonces dice: bueno, ¿y esto tiene arreglo? Y dice: bueno, pues si operamos, si extirpamos la última sílaba, ma, queda pobre, que sí significa algo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues esta palabra, en su afán por significar, deja que amputen la última sílaba. Pero a los pocos días regresa y me pide a la doctora esta que vuelva a poner en la palabra porque prefiere no significar nada a estar incompleta, ¿no? Y entonces todos las palabras, todos los problemas que se me presentan son de ese tipo y al final lo que ocurre es que esta mujer en parte su locura proviene de que ha penetrado en los secretos del lenguaje. Y eso es algo que en el lenguaje no tolera. Cuando alguien llega a comprender el verdadero significado del lenguaje, el lenguaje lo vuelve loco. A mí me interesaba mucho este delirio porque tiene que ver, casi todo lo que escribimos tiene que ver con cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Y porque yo llevaba años ya que había entrado en contacto con personas con enfermedad mental y veía que estas personas tenían un discurso muy interesante, ¿no? Y era muy interesante justamente porque rompían los lugares comunes, rompían la lengua y de repente la lengua significaba cosas, a veces cosas terribles, pero significaba cosas. Por la época en la que yo estaba escribiendo, estaba pergeñando esta novela, hice un reportaje con una mujer que era bipolar y entonces por esas fechas empecé a pensar en un reportaje para televisión. Bueno, el caso es que por esas fechas tuve que viajar a Colombia para presentar un libro mío y en Bogotá comí con un escritor colombiano del que soy muy amigo, se llama Mario Mendoza. Y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues mira, tengo este personaje en la cabeza porque he estado un poco metido en el mundo de la enfermedad mental. Y me dijo, pues mi madre es bipolar. Y dice, precisamente, y me contó que hacía poco había tenido una crisis porque había dejado de tomar la medicación. Normalmente los bipolares toman estabilizantes del estado de ánimo que los mantiene eutímicos, estables, pero a veces tienen nostalgias de las euforias, porque en bipolar, como ustedes saben, se mueve entre euforias en las que, en fin, se lo merecen todo y depresiones en las que se quieren morir. Y cuanto más alta es la euforia, más baja es la depresión, ¿no? Y dijo, pues mi madre es bipolar y de vez en cuando nos mete en follones porque deja la medicación y a los 3 días pues la encontramos en la azotea de casa con la maleta preparada esperando a los marcianos que vienen a buscarla. Entonces, dice, la habían internado hacía poco y él ya cuando, en fin, salió de la crisis, me echó una bronca y dijo, mira mamá, no puedes dejar de tomar la medicación porque cada vez que la dejas de tomar nos metes en un lío, nos cuesta esto dinero a todos y en fin, esto es un follón, así que por favor, sé disciplinada. Y entonces la madre me miró y me dijo, hijo, ¿tú me pedirías a Superman que se resignara a ser el gilipollas de Clark Kent toda la vida? Y claro, aquello me dio una clave brutal, ¿no? Porque me volví a Madrid pensando en esto y entonces de súbito, dándome vueltas, me di cuenta de que los tebeos con los que se educan nuestros hijos, los tebeos de superhéroes,
son todos bipolares, los superhéroes son todos bipolares. Y claro, Superman en las euforias, pues ya saben lo que hace, ¿no? Y en las bajadas es un gilipollas nada más. Pero los superhéroes de Marvel, por ejemplo, Tormenta, Pícara, todos estos, en las bajadas sufren como perros, o sea, son bipolares auténticos. Y seguí dándole vueltas a esto porque me parecía que había algo ahí nuclear, que había algo muy importante, y caí en la cuenta de que Dios, nuestro Dios, es bipolar. En las bajadas es Jesucristo, que pide que le azoten, que le escupan, que le crucifiquen porque no se merece nada, y en las subidas pues es de una omnipotencia brutal, ¿no? Y además, ya para abundar más en todo esto, advertí que el medicamento más común para la bipolaridad es el litio, que es la sustancia que más abunda en la naturaleza, ¿no? Por algo será. Y bueno, pues esto, empecé a darle vueltas a esto, entré en contacto con... hay una asociación mundial de escuchadores de voces. Si ustedes entran en Google y ponen escuchadores de voces, pues verán que hay una asociación mundial que precisamente hace 5 o 6 meses han celebrado el 7º Congreso Mundial de Escuchadores de Voces en Alcalá de Henares. Y es gente que interesantísima, porque es gente que ha escapado, muchos de ellos son supervivientes de la psiquiatría tradicional, y es gente que gracias a Internet, pues claro, alguien que escuchaba voces en Wyoming, estaba ahí en Hombre Solo, no sabía qué era eso, lo psiquiatrizaban, lo cronificaban, y está. Pero gracias a Internet, pues esta gente ha podido, en fin, compartir experiencias, y ya llevan, ya digo, 7 congresos mundiales interesantísimos. Yo estuve en el de Alcalá de Henares, y era un congreso interesantísimo. Y me di cuenta que había un porcentaje muy alto de escuchadoras de voces, ¿no? Y esto conectaba mucho con la protagonista de mi novela. Y porque en esa escucha siempre había, insisto, gente que se había dado cuenta de la trampa del lenguaje, es decir, que había roto el decorado y había visto lo que había detrás, ¿no? Y bueno, pues ahí me puse a trabajar. Esta gente vi que con mucha frecuencia tenían una idea muy curiosa del destino, por un lado del absurdo de la vida y por otro lado del destino, ¿no? Por esas fechas leí una historia en un libro de filosofía que me impresionó mucho, porque era como una versión humorística del complejo de la historia de Edipo, ¿no? Que es una historia que lo que viene a decir es que cuanto más deprisa corres, escapas de lo que huyes, antes te lo encuentras, ¿no? Y la historia era de un tipo que, bueno, era de una mujer que no podía tener hijos y había sido sometida a 200 tratamientos sin ningún resultado, ¿no? Pero bueno, insistían, ahora esto, ahora lo otro, tal. Y milagrosamente en una de esas se quedó embarazada. Y entonces, pero el médico no confiaba nada en que aquello llegara a buen puerto. Pero el embarazo discurrió con dificultades, pero llegó a fin. Y en el momento en que estaba naciendo, esto pasaba en Francia, y en el momento en que estaba naciendo el niño, el médico, que todavía no se lo creía, dijo: esto es formidable,
diría ça c'est formidable, ¿no? Ça c'est formidable. Y entonces los padres, en conmemoración a ese instante, pusieron al niño de nombre Formidable. Pero el niño resultó ser un niño muy endeble, muy poca cosa, ¿no? Y claro, el contraste entre su apellido y entre su nombre y su apariencia, pues era tremendo. Y era objeto de risas en el colegio, Formidable, tal. Y luego, ya de mayor, pues en la oficina también, era muy poquita cosa, y Formidable, Monsieur Formidable, tal. Y entonces el hombre pues sufrió mucho, ¿no? Y cuando ya se estaba muriendo, en el hecho de muerte, su mujer le dijo, preguntó qué quería que pusiera en su lápida, qué inscripción quería. Y le dijo, mira, pon lo que te dé la gana, pero que no aparezca mi nombre. Y entonces la mujer ordenó hacer una inscripción que decía, aquí yace un hombre que amó y fue fiel a su mujer durante toda su vida. Y en la lápida, en la tumba estaba muy cerca de la puerta del cementerio, de manera que todo el mundo la veía. Claro, la gente veía eso y decía, mira, es formidable. Entonces, el hombre se encontró. Y ahí vemos justo la trampa del lenguaje y cómo el lenguaje nos persigue y cómo este sentimiento paranoico que tiene esta mujer respecto al lenguaje es tremendo. Por último, sí, habría estado mejor seguramente llamar a esta sesión Mujeres silenciadas, quizá más que silenciadas. Las tres heroínas literarias del siglo XX que han salido del siglo XIX, que salieron de manos de escritores, de literatos, acaban mal, mueren todas, ¿no? O sea, son silenciadas. Y luego Laura Freixas ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Hay una polémica sobre con una mujer que ha estado invisibilizada en tantos terrenos, también ha estado en este. Yo estoy leyendo ahora, por razones que no vienen al caso, muchas cosas sobre la prehistoria. Y entonces, claro, en los libros sobre la prehistoria siempre te hablan del hombre de las cavernas, el hombre de tal, el hombre del Cromañón, y nunca aparece la mujer. Y claro, allí en genérico no funciona, como en tantas ocasiones, pese a lo que dice la academia, en genérico se nos queda corto, desde que la mujer se ha hecho más visible, en genérico se queda corto. Quienes escribimos con regularidad en la prensa nos encontramos con mucha frecuencia con este problema y de cómo salgo de esta, porque con el genérico no llego y con lo otro pues rompo la economía. O sea, que hay un malestar, yo creo que hay un malestar en el lenguaje que es nuevo porque tiene que ver con la visibilización de la mujer, pero cuando yo leo estas cosas de la prehistoria no consigo, digo, ¿y la mujer qué hacía en la prehistoria? Porque no aparece en absoluto, ¿no? Y esto no sé si tenía que ver con lo que decía. Sí, algo. No, en cualquier caso, esta es una de las mujeres que aparecen en este libro y el libro habla, el título, La mujer loca, que por otra parte es como acaba también la protagonista de Las rosas de Stalin, ¿no? Por lo tanto, el tema de la locura o del delirio relacionado con la mujer está claro que es un tema y lo vimos también ayer en la primera conversación del MOD, donde hablábamos justamente de Lidia de Cadaqués, que es un personaje delirante y un personaje que fue construido por
Eugenie Dors, por ejemplo, ¿no? El hecho de la locura en la mujer. Ahora ya me voy a la otra novela, porque la dona silenciosa, la mujer silenciosa, no pasa por la locura, pasa justamente por el silencio, pasa por el recuerdo. El recuerdo, volveremos ahí, porque no solamente existe el personaje de Julia en La mujer loca, que es quizá la protagonista, pero a mí me ha enganchado muchísimo el personaje de Mérita, que conectaría más con la mujer silenciosa. Pero nos vamos a las rosas de Stalin y a la locura como tema de la mujer, ¿no? A ver, la hija de Stalin, la verdad es que podía haber acabado loca, pero se supera a ella a sí misma, ¿eh? Porque la verdad es que una persona a quien se le muere la madre cuando tiene 6 años, ya de por sí es una vida un poco difícil. Y además, cuando te enteras a los 16 años por una revista americana como un hecho bien sabido, que de hecho su madre se suicidó, pues aún peor, ¿no? Además, que tu padre sea tu padre, ¿no? Primero, pues es tu padre, tú eres una niña pequeña, siempre tienes una vida un poco distinta de los demás, pero luego cuando entras en la adolescencia y ves que tu padre, pues empiezas a entender que tu padre es un dictador, y un dictador terrible, y entonces empiezas a conocer las cifras, cuántas personas realmente hizo asesinar. Y entonces son unas cifras no solo millones, sino decenas de millones, ¿no? Pues es muy, muy fuerte. Y cuando conoces vidas de gente, conocidos tuyos, familiares, que tu propio padre ha hecho asesinar, pues es algo como con lo que es muy difícil convivir. Y sobre todo, si tu padre, cuando tú eras pequeño, entonces te trata bien, ¿no? Entonces el problema es que tienes como los dos lados de la película, que tu padre, por un lado, fue el único, de hecho, que tenías de la familia y que te trató bien, y por el otro, pues este gran dictador. Además, Svetlana, cuando tenía 16 años, su padre hizo lo siguiente. Svetlana, a los 16 años, tenía su primer amor, como la mayoría de los mortales, y cuando Stalin empezó a no gustarle el hecho de tener esta relación, entonces envió a su novio al Gulag. Y tal como le dijo, no por ser su novio, sino por ser judío, ¿no? Bien, entonces Svetlana tenía varias opciones. Una de ellas, la de volverse loca, y varias otras, ¿no? Entonces ella optó siempre por huir de algún, huir de... No sabemos. Es Stalin. Sí, está. Svetlana debe estar protestando. Ahora nos vienen a rescatar. ¿Se me oye? No, ¿verdad? Ya no se oye, ¿no? Sí, sí que se oye. Sí. Bien, sí. Bien, perfecto. Entonces, claro, o sea que una opción fue la de... Vale. Una de las opciones fue la de volverse loca, efectivamente, cosa que hasta un cierto punto estaba, tú has dicho la palabra bipolar, yo creo que todo el mundo lo está un poquito, al menos tal como se usa la palabra ahora, pero ella sí que tenía un poquito la tendencia de estar a veces como muy alegre y otras veces extremadamente desolada, ¿no? Y entonces lo que hacía era huir del Kremlin, por ejemplo, casándose varias veces. Y entonces para hacerle la puñeta al padre, pues se casaba con judíos, ¿no? Y bien, hasta que, bueno, esto ya fue después de la muerte de su padre, se relacionó con un hindú
con quien tuvo como, bueno, una relación de amor la mejor que tuvo en su vida, y fue él quien le enseñó pues que también existe la libertad más allá de las fronteras de la Unión Soviética, que existe la democracia, que las relaciones humanas entre los seres humanos en Europa son muy distintas que las que ella conoce en la Unión Soviética en aquella época del comunismo, ¿no? Entonces, y es por eso que ella decidió huir de su país a través de la India, cuando las autoridades envenenaron a su casi marido, a su pareja, el hindú. Entonces ella lleva las cenizas al Ganges, a la familia de su pareja, y entonces allí se decide por emigrar a los Estados Unidos. Le hubiera gustado quedarse en la India porque le encanta todo en la India, la luz, la temperatura, sobre todo la gente, las relaciones, la sonrisa. Pero bueno, como no la dejan allí, entonces tiene que irse a los Estados Unidos. Y allí piensa encontrar la plena libertad, y lo que le pasa es que encuentra, como en su propio país encontraba la KGB que le dictaba qué tenía que decir por la televisión en sus apariciones de vez en cuando, pues en los Estados Unidos encuentra ¿a quién? La CIA. Claro, ¿eh? Y entonces otra vez está como perseguida, ¿no? Pero por suerte esto dura poco tiempo. Lo que verdaderamente la persigue es el recuerdo del padre, ¿no? El recuerdo del padre, que cada vez que tiene que hablar de él, que es muy a menudo, y tiene que decir que su padre, porque su conciencia se lo dice, que tiene que declarar que su padre había sido un dictador con las manos manchadas de sangre, pues al mismo tiempo siempre tiene el recuerdo de que, ostras, mi padre también me llamaba mi pequeño ruiseñor y mi princesita, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, era una cosa, sí, realmente de locura, que para otra persona hubiera significado la locura. Y ella, la verdad es que ella huía, siempre huía de todo, huía de sí misma. De sí misma, de sus propios recuerdos, de su padre, de la sombra de su padre, ¿no? Entonces, y claro, como huía, pues viajaba por distintos paisajes, países, compañías, entonces se llenaba como de nuevas experiencias. Y al final, pues ella se dio cuenta de que fue una especie como de viaje de Ulises, lleno de grandes riquezas y experiencias, ¿no? Y yo creo que es por eso que no se volvió loca, que al contrario, al final de su vida se volvió como más serena en un asilo, en una residencia de gente mayor. Cuando ya allí no era la hija de Stalin, se cambió de nombre y bueno, la dejaron de perseguir, y entonces empezó a ser lo que realmente quiso ser una persona anónima, se podría decir, una mujer silenciosa y no silenciada. Y bueno, pues de alguna manera se encontró a sí misma. Perdona, pero yo no conozco a Ibro. ¿Esta mujer de qué vivía? Bueno, la verdad es que de qué vivía, quieres decir materialmente. Sí. Pues en la Unión Soviética se dedicaba a la literatura. Todo, sí. Y luego fuera, ella publicó 2 libros. 2 libros que le dieron millones de dólares, ¿no? Y lo que pasa, ella fue a parar a una especie de secta de arquitectos de la viuda de Frank Lloyd Wright en Arizona, y entonces allí la invitaron, de hecho, para sacarle el dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues
estaba como al final desprovista de dinero y no tenía nada, vivía de manera muy pobre. Pero en el fondo hay que decir que ella nunca estaba acostumbrada a pensar en el dinero, porque en los países comunistas esto no... El dinero existía de manera relativa, ¿no? Porque todo el mundo cobraba muy poco y la hija de Stalin pues tenía de todo y no necesitaba tener mucho dinero, ¿no? Entonces en los Estados Unidos también tenía una relación muy extraña con el dinero ganado. No sabía lo que era ganar el dinero, lo que costaba ganar el dinero, lo que costaba ganar normalmente para un escritor. Y esta era una mujer, entiendo por lo que dices, era una mujer interesante con capacidad de reflexión sobre sí misma. Pues estaba imaginando yo intentar escribir un libro sobre la hija de Franco, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo pruebas? Yo creo que sería fantástico, ¿eh? Te puedo decir una cosa. Pero quiero decir que son personalidades muy distintas. Que en el caso de la hija de Stalin era una persona con conciencia, con capacidad de reflexión. Sí, totalmente, sí. Era una persona muy interesante. Con posibilidades de enloquecer. La hija de Franco no tiene ninguna. Claro, no, ya el solo hecho de ser lo suficientemente crítica como para poder criticar ella misma a su padre y decir quién era, pues esto ya significaba mucho, ¿no? Que realmente reflexionaba. Es que reflexionaba mucho, escribió 2 libros muy buenos, o sea que era una persona muy, muy inteligente. Y bueno, hablando de hijas de dictadores, pues se ve que la hija de Fidel Castro, sí, Alina Fernández, me parece que se llama, pues ahora mismo le han hecho llegar pues mi libro de Las rosas de Stalin y lo está leyendo ahora mismo. No sé si me pegará o qué hará. No, que vale. Ella vive en Estados Unidos también, me parece, la hija de Castro. Sí, vive en Miami, sí. Bueno, pues antes he dicho que además de la protagonista, Julia, la mujer loca, que está también en aquel libro que ya no recuerda, el personaje de Emérita, que es un personaje que a mí me ha interesado muchísimo, que es un personaje que, bueno, también está en el abismo y decide justamente saltarlo a través de la eutanasia, que es otro de los temas que aparece en este libro, con un personaje que está en una habitación con unos muebles que sirven para cuidarla, está impedida desde hace muchos años, un personaje que tiene la piel a punto de convertirse en llaga. Vale. Un personaje además que habla, que toma unas decisiones y sobre todo que habla con este personaje, que es el personaje de Millás, y con esto quería decir qué hay de realidad en estas novelas. En Las rosas de Stalin es evidente que muchísimo. ¿Qué hay de ficción? ¿Cómo jugamos o cómo jugáis esta dicotomía? El personaje de Millás es un personaje no bipolar, sino que directamente en la novela se desdobla y existen 2 Millás. Es también un personaje que se plantea problemas relacionados con el lenguaje, que es el gran problema de la novela, y problemas relacionados con la ficción. Ya no soporto más ficción, dice este personaje en esta novela. Este tema, ¿cómo lo planteáis en estas obras? En el caso de esta novela, que voy recordando a medida que hablamos de ella, lo que ocurre es que hay un personaje que es un alter ego mío, que se llama, como yo, que se llama Juan José Millás, que le llaman, le ofrecen escribir un reportaje sobre la eutanasia en la Asociación
de Derecho a Morir Dignamente, DMD. Y entonces, bueno, Millás resulta que había publicado hacía unos meses un reportaje en El País semanal, que quizá algunos de ustedes recuerden, sobre un hombre que que había decidido quitarse la vida. Y entonces yo escribí un reportaje sobre él. Yo estuve con él vivía en Málaga, y tenía un pronóstico, él estaba bien, pero tenía un pronóstico a 5 años muy malo. Y vivía solo, vivía en una habitación alquilada. Había sido un hombre que había tenido una vida muy activa y muy rica en experiencias, porque había sido no sé no recuerdo ahora cómo se llama, pero gente que enseña monumentos, expertos en turismo, guía turístico, y había viajado muchísimo. Y entonces, después de meditarlo mucho, pues había decidido suicidarse. Y pidió ayuda a DMD. Y DMD, bueno, pues después de muchos meses de hablar, de ver tal, pues decidió prestarme ayuda. Y entonces él dijo que quería dejar testimonio a objeto de que en fin, saliera una discusión sobre la eutanasia y que eso colaborase a que entrara este asunto en la agenda de los políticos. Y además dijo que me gustaría que lo hiciera yo. Entonces los de DMD, yo ya tenía contactos con DMD, me llamaron y bueno, y entonces pasé el día anterior a su muerte, o sea, él vino, lo instalaron en un hotel del centro de Madrid y entonces yo pasé el día anterior a su muerte con él. Y fue tremendo, fue un reportaje tremendo, porque a media tarde yo estaba harto, porque era un tío muy pesado. Y entonces, claro, estar bostezando delante de alguien que se va a matar al día siguiente, pues es una cosa tremenda, porque te genera una cantidad de sentimientos encontrados brutales, ¿no? Pero era muy pesado, muy pesado. Y volvía con una otra cosa, una y otra vez sobre lo mismo y sobre lo rica que había sido su vida y tal. Bueno, y luego, y cuando nos despedimos por la noche, él se iba a suicidar al día siguiente. Y cuando nos despedimos por la noche, él me dijo que sí iba a estar yo con él. Y yo, pues la verdad es que me sentí muy culpable, porque me dije, bueno, no sé, pero yo no me vi con fuerzas para estar con él. Y entonces me acompañaron 2 voluntarios de DMD que se dedican a estas cosas cuando alguien está solo, si quiere. Luego me pregunté, hablé con los voluntarios para ver cómo había ido todo. Y dije, pues muy bien, llegamos dice, antes de subir a la habitación dijimos si quería comprar un yogur de fresa, porque la dosis, la pócima esta que les daban tenía más sabor para tomárselo con yogur. Y dijo, no, vamos. Subieron a la habitación y dijo, no os importa que me ponga cómodo. Dijo, no. Entonces entró en el baño y salió en pijama y zapatillas. Y entonces en la habitación era como una mini suite, una pequeña suite, y que tenía una cama y luego una zona con una mesita baja y unos sillones como estos. Y entonces el hombre puso los pies sobre la mesa y se empezó a tomar la poción y dice, decís que esto está mal, está estupendo. Y bueno, se la tomó, se durmió y se murió dentro del sueño, que es lo que tiene el cóctel este, ¿no? Y bueno, y a mí ese reportaje me costó mucho escribirlo, y yo de todos los personajes sobre los que he escrito, el que más se me parece es este, ¿no? Y los otros están vivos, casi todos, pero se me parece este que está muerto.
Y entonces fue... Bueno, pues el caso es que a los pocos meses de esto me llaman otra vez ofreciéndome que una mujer que se iba a quitar de medio, pues quería dejar testimonio. Qué risa, ¿eh? Pues la verdad es que sí, que da risa. Y bueno, entonces la novela es que llaman a Millás y dicen que una mujer que se va a quitar de en medio, pues que quiere dejar testimonio y quiere... Entonces Millán dice, hombre, he hecho un reportaje hace 2 unos días. meses, esto, tampoco me voy a especializar yo en esto, ¿no? Y entonces los CDMD dicen, bueno, pero aunque no escribas nada, ven a verla porque ella te admira mucho, te ha leído, te escucha en la radio y, en fin, para ella sería de un gran consuelo que, bueno, pues ¿cómo te vas a negar una cosa así, no? Pues fui a verla. Fui a verla, espera, estamos hablando de la novela. Entonces, Millás de la novela va a verla y entonces resulta que en la casa donde vive esta mujer, que está dispuesta a tomarse el cóctel mortal en unos días, vive de huésped una chica que paga una habitación, porque esto es un matrimonio. En esa casa hay un matrimonio mayor que es esta emérita, que es la que se va a suicidar, y su marido, que es un matrimonio mayor, que los hijos están fuera, creo que unos están en Australia y otros están desaparecidos prácticamente, ¿no? Pero ellos han cogido de huésped a una chica que es Julia, que es esta chica que tiene delirios paranoides con el lenguaje. Entonces Millás llega a esa casa y va a ver a la enferma y va a hablar con ella y luego se toma un café en la cocina con el marido y con esta chica que está allí de huésped. Y de repente se fija en la chica y la chica me fascina, ¿no? Las cosas que dice. Y entonces empieza a ir a la casa, pero no por la enferma, sino por la excusa es que va a ver a la enferma. Pero realmente quien interesa a Millás es la loca esta. Pero él finge que va a ver a la enferma para ver a la otra, ¿no? Y entonces de repente ahí Millás se encuentra en una encrucijada tremenda porque había ido con materia para un reportaje y se encuentra con materia para una novela. Y ahí es donde, por un lado, entran en colisión la realidad y la ficción y, por otro lado, el periodismo y la literatura, ¿no? Y en la novela es un poco el resultado de esa tensión, ¿no? Ahora, esto no lo había dicho nunca, pero el caso es que el personaje de Emérita viene de la realidad, porque antes de hacer el reportaje que hice en El País, que publiqué en El País, mucho tiempo antes, los de DMD, con los que yo tengo contacto con los de DMD hace mucho tiempo, por si acaso, y soy muy amigo de ellos y tengo mucha relación con ellos. Y entonces me dijeron, oye, hay una mujer que es la mujer de la novela, que vivía en la sierra. Bueno, el caso es que yo hice un viaje enloquecido en pleno mes de agosto. Yo estaba en Asturias, vine de Asturias un día, estuve con esta mujer hasta la madrugada, porque esta mujer me dijo, no, yo me voy a quitar de en medio ya mañana o pasado. Ya tengo el cóctel, ya sé cómo se utiliza y tal. Y me dije, hombre, dame un poco de tiempo. Y tal. Y dice, no. Y dice, y te voy a decir una cosa. Dice, yo estaba allí solo con ella
los hijos y el marido estaban por fuera de la casa, o sea, por el resto de la casa. La habitación era como la que describo en la novela, era una habitación preparada para una enferma terminal. Ella llevaba 5 años en cama sin poderse mover. Y la habían dejado así de una operación. Y entonces me dijo, mira, es posible que mi marido y mis hijos, cuando me haya muerto, no te permitan publicar el reportaje. Para mí esto es importante, tú verás lo que haces, ¿no? Y yo, joder, me volví a Asturias de madrugada, enloquecido, ¿verdad? Y llamé al periódico y dije, bueno, tengo esto, no sé, esta mujer parece que se quita de en medio ya y tal. Y a los 2 días me llamaron que se había suicidado. Yo escribí un reportaje y lo mandé al periódico. Y en el periódico les gustó mucho y ya lo estaban metiendo en las máquinas para publicarlo, cuando efectivamente me llamó mi marido y me dijo que no lo publicara. Que no, que era un follón para los hijos y para él y tal. Y bueno, pues claro, no lo pude publicar, pero como yo tenía esa cosa, esa deuda con esa mujer, lo incluí aquí. Y realmente gran parte de lo que se dice aquí responde a la realidad de esa mujer. Muy bien. Estoy muy contenta. Sí. No, es que es un personaje realmente... a mí me ha captivado muchísimo ese personaje y lo que hace decir, a propósito también de la literatura y de la misma novela y de la misma vida a Millás. Porque es una mujer que toma las riendas de su vida, ¿no? Ella sí. me decía que había leído en su día una novela mía que se titula La soledad era esto. La soledad era esto. Trata de una mujer que cuando muere su madre entra en una crisis personal inesperada, porque ella no había esperado esa crisis, y porque además daba por amortizada la muerte de la madre, porque en su cabeza su madre había muerto ya, de manera que la muerte real era como un trámite administrativo. Bueno, el caso es que entra en una crisis tremenda y en esa crisis ella empieza, en fin, por una serie de circunstancias, a reelaborar las relaciones que tuvo con su madre. Y en ese proceso la madre se convierte en una metáfora del mundo, con lo cual lo que hace es reelaborar las relaciones que ha tenido con el mundo y ve que toda su identidad está montada sobre materiales ajenos, materiales que vienen de su marido, y ve que es una mujer alienada, enajenada, convertida en otra. Y a partir de ese momento, en fin, dentro de una crisis muy grande, rompiendo con todo, empieza a construirse, toma las riendas de su vida y empieza a construir. Y entonces esta mujer decía que ella había cogido las riendas de su vida, ¿no? Y una mujer que coge las riendas de su vida es la dona silenciosa. Pues ahora me parece que me toca a mí hablar de lo de la ficción y Exacto, la realidad, sí, ¿verdad? Sí. Pues ahora cuando hablaba Juan José de lo del suicidio, pues justo antes de sentarnos aquí a debatir ante el público, pues hemos hablado de nuestro amigo Bohumil Harabal con Juan José y con su primer editor, que está aquí, Andreu Teixido. Y entonces a mí me tocó vivir también, bueno, no directamente, Por pero... cierto, perdona un inciso, un homenaje a Andreu, porque sí. Esta novela la editó Andreu, La soledad era esto. Sí, con gran éxito. Sí, me parece muy bien. Yo también le rindo homenaje por haber descubierto a Harabal y por muchos otros méritos. Pues a mí me pasó con Harabal que en el año 97 yo estaba escribiendo su biografía. No, ya estaba escrita, ya estaba publicada primero en catalán y se estaba preparando para la versión castellana, que
que también editó Andreu. Y entonces fui a ver a Hrabal, que estaba entonces en el hospital. Es un escritor checo, uno de los grandísimos escritores checos que muchos de vosotros habréis leído. Y pues le fui a ver al hospital y estaba realmente deprimido. Había hockey sobre hielo en la tele, pero él no miraba nada, miraba hacia arriba. Bueno, entonces nada, luego por suerte no me dijo acompáñame en estos momentos, sino que me dijo, bueno, más vale que ya te vayas y tal, y entonces pues me dio el beso, que al final le entendí que era el último beso, ¿no? Y bueno, al día siguiente yo volví a Barcelona y al día siguiente hubo la noticia de que murió dando de comer a los pájaros, ¿no? Cosa que yo sabía que era imposible, ¿no? Porque la ventana estaba como muy arriba, ¿no? O sea que entendí que era suicidio y realmente fue así, ¿no? Bien, pues eso hablando de los suicidios. Y ahora pues voy a pasar al tema de la ficción y la realidad en Las rosas de Stalin. Bueno, claro, es un tema real, ¿no? O sea que a mí siempre cuando hago como una biografía novelada, me gusta ceñirme bastante a la realidad, pero hacer una novela de verdad, ¿no? O sea que cuando estaba presentando esta novela en Madrid, entonces José Antonio... Sí, José Antonio. Ya vendrá. Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina dijo, dijo, entre los muchos méritos, evidentemente, lo que tiene que decir el presentador, pues uno de ellos es que la novela no dice todo lo que sabe, ¿no? Y esto es como básico, que claro, yo tengo muchísimos detalles de la vida de Svetlana, pero solo puedes usar algunos. Y sé cómo, vi toda su correspondencia y, lo leí todo lo que ella había escrito e indagué muchísimo. Entonces puse solo lo que me parecía como lo más importante y lo que mejor me iba a mí para la novela, con lo que mejor me relacionaba como novelista. O sea que, por ejemplo, la novela no empieza cuando ella es pequeña, sino cuando ella tiene 35 años, está en un hospital de Moscú y allí conoce a su novio hindú. Y entonces toda su vida con su padre y todas esas cosas las vemos en retrospectiva y en distintos recursos como ruedas de prensa y momentos así, ¿no? O en las cartas también, que es otro recurso muy bueno, que además te da la posibilidad de que tu personaje hable en primera persona, porque es una de las pocas novelas mías escrita en tercera persona esta. Entonces también quería deciros un poco cómo hacía la investigación sobre el personaje. O sea que fui tanto a Moscú como a los Estados Unidos, y en Moscú topé con el problema de que la gente tenía como distintas opiniones sobre ella, y entonces las simpatías y sobre todo los resentimientos se notaban muchísimo, ¿no? O sea que tenía que un poco como reconocer primero la personalidad del entrevistado para apartar la capa esta del resentimiento o simpatía y intentar sacar lo que me parecía que era de verdad. En Estados Unidos me esperaron muchas sorpresas. Por ejemplo, fui a ver a un profesor que daba clases con ella en Princeton. Y entonces llego allí y pues espero con mucha ilusión este encuentro con el profesor, que me dice, pues bienvenida en Princeton, no tengo nada que decirle sobre el personaje. Y yo digo, ¿cómo que no? Y dicen, no,
porque era muy normal. Y yo digo, bueno, ¿algo más? Dice, no, era muy normal. Más bien, bueno, más bien bajita que normal, pero en el comportamiento absolutamente normal. Y yo pensé, bueno, pues ya es una información que me sirve, sí. que no estaba loca, ¿eh? Sí. Y bueno, que sus compañeros la veían como normal, que ya es una información importante. Luego, cuando fui a ver a su editor ruso en Estados Unidos, entonces este señor me dijo, bueno, la verdad es que me lo estaba pensando, a ver qué le digo a usted antes de nuestro encuentro, y he decidido que no le voy a decir casi nada, porque la verdad es que yo sé muchas cosas sobre Svetlana, pero me las voy a guardar para mí, para escribir algo yo. Y yo dije, vaya, pues muchísimas gracias. O sea, no tiene nada que le tengo que emborrachar para que hable. Y al final me dio un detalle y me dijo, le voy a decir algo. A Svetlana le gustaba mucho llevar ropa interior de encaje. Y si usted es una buena novelista, ya sabrá qué hacer con este detalle. Y yo pensé, efectivamente. Soy una buena novelista. Lo de buena novelista no lo sé, pero que supe qué hacer con el detalle. Sí, claro. Sí. Me ha llamado mucho la atención el énfasis con que has dicho que era una mujer normal, ¿no? Porque la gente normal es muy rara. Cuando yo hacía estos reportajes de un proyecto Sombra, yo siempre le decía al editor, decía, yo quiero hacer gente normal, el vecino de enfrente, porque ahí es donde está lo raro. Y me decía, no, pero hay que buscar alguna percha. A mí la palabra normal, es que la palabra normal tiene una potencia tremenda, ¿no? Pero, algunas veces, precisamente a propósito de la mujer loca, salió alguna crítica que decía, lo dicen con cierta frecuencia de mi literatura, ¿no? Decían, esta es, dicen que es una novela rara, ¿no? Y entonces, claro, yo pienso, ¿sería posible que, o sea, y esto nosotros leemos una crítica, dice, están ustedes ante una novela rara, por ejemplo, y no nos llama la atención? Seguimos leyendo y eso no nos llama la atención. Pero ¿qué pasaría si un crítico empezara diciendo, esta es una novela normal? ¿Cómo es una novela normal? ¿No? Y es una cuestión que me doy muchas vueltas en la cabeza. Incluso tengo una idea para un programa de televisión que consistiría en buscar a la persona más normal de España. Entonces el programa sería el casting, ¿no? O sea, gente que se presenta como normal, pero lo bueno es imaginar una sala como esta, o doble que esta, con todos los aspirantes, con 1000 aspirantes que han llegado. Entonces, fíjate, 1000 aspirantes juntos normales, eso es un frenopático, ¿no? Muy bien. Hace un rato que me están diciendo por aquí que tenemos que empezar a terminar porque dentro de 3/4 de hora está la última sesión y además hay una pequeña cena. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Una. Yo, ya está. Ya está. Bueno, moltes gràcies. M'han dit també que us digués que ara a la següent sessió hi ha traducció simultània, per tant, la gent que es quedi pot demanar ara mateix al receptor perquè després suposo que entrarà altra gent i perquè tothom qui es vulgui quedar, que ara ja és aquí, doncs que el pugui tenir. Muchas gracias, Juan José Millás, muchas gracias.